Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les traigo el segundo tema de la materia epidemiología por el doctor Gilbert Chone. Comencemos. Sensibilidad es otro atributo y quiere decir que el indicador debe ser capaz de captar los cambios respectivos para poder encontrar las modificaciones respectivas que debe hacer. Otro atributo es la especificidad. ¿Qué significa ser específico? Que debe reflejarnos cambios ocurridos en una determinada situación. Eso es ser específico. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? Tenemos varios tipos de indicadores. Uno son los números absolutos, lo que se cuenta, por ejemplo, cuántos casos han habido. Otros son porcentajes que sale de una variable justamente y se multiplica por 100, por 1000, y por eso se maneja como porcentaje. Otras son las proporciones, ¿ya? De esto, cuánto es lo que estamos cubriendo en una proporción. También las razones, las tasas, los índices, etcétera, etcétera, son diferentes tipos de indicadores. Entonces, los indicadores que manejamos en salud pueden ser relativos, primero, a un impacto que podamos buscar. Ya como salud pública, es necesario tener la certeza que vamos a provocar un impacto en la salud de la comunidad. Y para esto, podemos utilizar muchos porcentajes o indicadores, como la tasa de mortalidad, por ejemplo, la tasa de morbilidad, el promedio de vida al nacer, promedio de día de estancia en un hospital, el porcentaje de ocupación cama, por ejemplo. Entonces son indicadores que nos muestran impacto. ¿Por qué las tasas de mortalidad y morbilidad nos sirven justamente como indicadores de impacto? Porque a través de la medición de la mortalidad y de la morbilidad vamos a saber cómo está nuestro sistema de salud. Si la mortalidad y la morbilidad disminuyen en el transcurso de 2 a 5 años y vemos y medimos y relacionamos, es porque algo hemos hecho. Es porque hemos mejorado de repente la educación en la comunidad, de repente hemos mejorado, digamos, las acciones de prevención, de hábitos saludables, es porque hemos hecho, digamos, desarrollar de una mejor manera los establecimientos de salud para que tanto los programas de salud pública como también los programas asistenciales sean adecuados y disminuyamos pues, los enfermos y los muertos. Otro es el promedio de vida al nacer. Si estas tasas de mortalidad y morbilidad disminuyen, ¿qué esperamos? ¿Esperamos que la muerte llegue más tempranamente? No, esperamos justamente que la muerte nos llegue más tardíamente y por lo tanto el promedio de vida o de esperanza al nacer va a estar más alto. ¿Qué significa? Que si antes nuestra esperanza de vida al nacer o promedio de vida era unos 60 años, después subía a 70, esperamos que pues, la mayor parte de la población viva más allá de los 80 años. Es por eso justamente que es un indicador de impacto. Luego los promedios de días de estancia. ¿Será que mientras más días está en la cama el paciente es mejor? ¿O al revés? ¿Ya? Mientras menos días. Entonces, cada uno de estos indicadores tiene que mostrarnos justamente cambios en lo que es el desarrollo de un sistema de salud. Si nosotros tenemos la mayor parte de los enfermos con una estancia prolongada, significa que el establecimiento no hace su trabajo. Significa que nosotros no estamos cuidando a nuestros pacientes y prácticamente estamos haciendo un gasto innecesario al Estado o a la institución de la cual pertenece, digamos, el establecimiento. El porcentaje de ocupación, lo mismo. Si el porcentaje de ocupación cama es alto, significa pues que hay muchos enfermos. Y si hay muchos enfermos en una comunidad, significa que la comunidad está enferma y deja de producir y comienza a tener problemas justamente de pobreza. En cuanto a cobertura, también es otro tipo de indicador, la de cobertura. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de población con acceso a los servicios de salud, promedio de camas por habitante, estudio de rayos X por derecho a ambiente, etc. Luego tenemos indicadores de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, tenemos que hablar justamente de que estos indicadores, como por ejemplo la medición de consulta médico o personal de salud por hora, es importante. El número de horas de atención por paciente en 24 horas. En cuanto a los indicadores de calidad, tenemos el porcentaje de usuarios satisfechos, el promedio de infecciones intrahospitalarias mensuales. En cuanto a los indicadores de recursos, el número de personal por cama, el número de estudio por equipo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los indicadores es importante entender que estos tienen su estructura. Y la estructura de un indicador relativo, tenemos que hablar justamente, y en general, a que un indicador relativo va a ser el resultado de dividir una cantidad por otra. Por lo tanto, este tipo de indicador está compuesto de 3 elementos básicos, el numerador, el denominador y una constante, que puede ser por ciento, por 1000, por 10.000, por 100.000, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos de indicadores que se manejan, por ejemplo, en Bolivia. Indicadores de salud. El porcentaje de bajo peso al nacer hospitalario. Como definición, ¿qué es este indicador? Este indicador es un indicador de monitoreo justamente para ver cómo está el estado de salud infantil en esa comunidad. Nos va a determinar la proporción de recién nacidos con menos de 2,5, o sea, 2.500 gramos, entre el total de nacidos por 100. Entonces, el porcentaje de bajo peso nos mide justamente los niños que tienen menos de 2,5 kilos de peso al nacer sobre el total de nacidos en el hospital, nacidos vivos. ¿Eso qué nos va a determinar? Nos va a determinar de qué manera estamos haciendo las actividades de promoción y de prevención durante el control prenatal. Muchos de los niños prematuros que nacen con bajo peso al nacer es producto de que en la mamá no se ha producido un buen control prenatal. Por lo tanto, dejan que aparezcan las infecciones urinarias para que la infección urinaria estimule la contracción uterina y se produzca un parto prematuro. Entonces, la gran mayoría de los bajo peso al nacer que tenemos en los hospitales es porque se ha producido un parto prematuro. ¿Y por qué se ha producido un parto prematuro? Porque la mamá tenía infección urinaria. ¿Y por qué tenía infección urinaria? Porque no había asistido al control prenatal. Por lo tanto, no se detectó y ni se controló justamente la orina. Por lo tanto, siguió esa infección y provocó un parto prematuro. Entonces, este tipo de indicadores es el resultado de impacto y de calidad.
Entonces es importante que nosotros, cuando evaluamos justamente esta clase de instrumentos, esta clase de mediciones que hacemos, tenemos que saber justamente cuál es la política de salud pública por la cual se implementan ciertos programas. En este caso, por ejemplo, es importante conocer lo que tiene el Ministerio de Salud de cada uno de los países como propuesta y meta justamente para disminuir esto. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje bajo peso al nacer. Luego tenemos otros indicadores como, por ejemplo, los casos de neumonía por 1000 niños en menores de 5 años. ¿Por qué creen que monitoreamos este indicador de neumonía? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Por qué creen que en nuestro país el Ministerio de Salud monitorea en cada uno de los establecimientos de salud los casos de neumonía por 1000 niños en menores de 5 años? ¿Tienen alguna idea? Alguien que más o menos, digamos, conoce o se ha enterado de que, por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital, especialmente en los hospitales de atención de niños, siempre se monitorea estos indicadores. Este indicador se monitorea en menores porque es una política, ¿no? Una política del ministerio de precautelar o conservar la salud de los niños. ¿Y por qué lo hace? Porque hasta el siglo pasado, tanto la neumonía como la diarrea que producen deshidratación eran las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Por lo tanto, el Ministerio de Salud, mediante su implementación de su política de salud, trata justamente de conocer cómo están las neumonías y cómo están las diarreas con deshidratación en los niños menores de 5 años. Entonces, cuando nosotros implementamos acciones de promoción, de prevención, hábitos saludables, etcétera, tienen que disminuir estos casos de neumonía, especialmente cuando se vacuna y cuando la vacunación tiene buena cobertura y se llega a una protección de casi la mayoría de la población menor de 5 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a medir en este indicador? Los casos de neumonía atendidos a niños menores de 5 años sobre los casos esperados de neumonía en la población menor de 5 años por 1000. Por eso dice por 1000. ¿Qué da a entender? Da a entender este tipo de indicadores de resultado. La interpretación es que determina la incidencia de neumonía en menores de 5 años. Se dice que en los países en desarrollo, ¿ya?, como el nuestro y la mayor parte de Latinoamérica, las neumonías, pese a las acciones de promoción, de prevención, los autocuidados que pueda haber sobre el niño, todo eso, del total de niños menores de 5 años, se dice que el 10% de esa población, hagamos lo que hagamos, igual van a enfermar neumonía. Entonces, ese 10% es la programación de casos esperados de neumonía en la población menor de 5 años. Y arriba se coloca lo que uno ha identificado y ha captado como neumonía y lo ha tratado. Entonces, determina la incidencia de neumonía en menores de 5 años. Luego tenemos otros indicadores como los episodios de diarrea por 1000 niños menores de 5 años, donde el numerador se pone el número de episodios diarreicos menores de 5 años sobre la población menor de 5 años, por 1000. Este indicador nos determina la incidencia de episodios de diarrea en menores de 5 años. Lo mismo, se dice que del total de niños menores de 5 años, hagamos lo que hagamos, igual van a presentar diarrea ese 10%. Luego tenemos la cobertura del primer control de crecimiento infantil en menores de 1 año. ¿Por qué en algunos indicadores manejamos menores de 5 años y en otros menores de 1 año? Es de acuerdo al indicador, ¿ya? Por ejemplo, en el primer control de crecimiento infantil, a nosotros nos interesa, como política, captar al niño menor de 1 año para su inscripción en el programa de crecimiento y desarrollo, para identificarlo y seguirlo a ese niño. ¿Para qué? Para identificar signos de riesgo que pueda haber en su salud. Porque en los menores de 1 año, conforme comienzan a caminar los niños menores de 1 año, comienzan a aparecer los problemas de infecciones, especialmente los que tienen que ver con la ingesta de alimentos, lo que provoca diarrea, ¿ya? Esa diarrea, lo que a la larga, si no se la cura bien, lo que va a ocasionar es que el niño no aumente de talla ni de peso, y ahí comienzan los problemas de desnutrición. Entonces, como política, se trata de que con el conocimiento, la cobertura del primer control de crecimiento infantil, vamos a dar la oportunidad a la mamá con los niños de asistir a un establecimiento de salud para su primer control, y que cuando esta cobertura es buena, significa que por lo menos hay la oportunidad, una primera oportunidad para entrar en contacto con el establecimiento de salud. Estos indicadores son de resultado, proceso y accesibilidad. La interpretación de este indicador es que nos va a medir el porcentaje de acceso de los niños menores de 1 año a los servicios de salud para realizar la consulta de crecimiento y desarrollo. Luego tenemos otros indicadores, como por ejemplo, los indicadores del programa mundial de inmunizaciones, el de accesibilidad, donde tenemos el porcentaje de vacunación a niños menores de 1 año con primera dosis de pentavalente. Su interpretación y fórmula es la siguiente. En cuanto a la fórmula, se coloca en el numerador primera dosis de pentavalente en menores de 1 año, y en el denominador se coloca la población total de menores de 1 año por 100. Es un tipo de indicador de accesibilidad que, dentro de su interpretación, nos va a decir de que este indicador nos sirve para ver el número de niños menores de 1 año que han sido captados por el servicio para la vacunación. Se utilizan las primeras dosis de pentavalente. ¿Entienden esto o es para ustedes chino? ¿Ah? Yo le estoy explicando justamente paso por paso, porque es importante ir viendo por qué el propósito de la medición y manejo de cada uno de estos indicadores. Luego tenemos indicadores de cobertura del PAE. Y en esto, por ejemplo, tenemos la cobertura de vacunación a niños menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente. Entonces, en la fórmula se coloca a los niños, el numerador, a los niños menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente sobre la población de niños menores de 1 año, por 100.
Su micrófono está apagado. ¿Está apagado? ¿No, no me están escuchando? No se escuchaba, ahora sí. No, ahora sí. Sí, ahora sí, doctor. ¿Ya cambió la imagen? No, dejó de presentar. Sí, doctor, ya está presentando. Ahora sí. Me van a hacer... Bueno, ya está bien que me avisen, no hay problema. En cuanto a los indicadores de seguimiento, por ejemplo, del programa ampliado de inmunizaciones, cuando hablamos del programa ampliado de inmunizaciones, es el programa de vacunación. Ya tenemos, por ejemplo, el porcentaje de abandono que se saca restando las dosis primeras menos la tercera, ya de la pentavalente, para dividirlo sobre las primeras dosis de pentavalente. Ahí se saca el porcentaje de abandono entre la primera menos la tercera, ya, y vamos a dividir sobre las primeras dosis de pentavalente por 100. Este indicador, para que sea aceptable, tiene que ser menos del 10%, ya. Su interpretación es que este indicador nos sirve para ver la capacidad del establecimiento para administrar dosis completa a un niño. Luego tenemos el índice de captación de la tercera dosis de pentavalente. Este indicador es de cobertura y se saca dividiendo la primera dosis de pentavalente sobre la tercera dosis de pentavalente por 100. Este tipo de indicador es de cobertura, decía. Y su interpretación de este indicador es que es útil para medir las actividades del programa y que no toma en cuenta justamente denominadores poblacionales. El índice de captación promedio, por ejemplo, en muchos lugares, como La Paz, es aproximadamente el 88.7%. Eso significa que de cada 100 niños que recibieron su primera dosis de pentavalente, 88.7 retornaron para la tercera dosis. Bien, otros indicadores son los de cobertura de vacunación contra la tuberculosis o BCG en niños menores de un año. Se saca dividiendo el niño menor de un año con aplicación de la vacuna BCG sobre el total de niños menores de un año por 100. La meta dice aproximadamente debe ser del 90%. Este tipo de indicadores es el resultado. A ver, ¿por qué creen que se monitorea la cobertura de vacunación con BCG, o sea, la vacuna contra la tuberculosis en nuestro medio, en nuestro establecimiento de salud? A ver, vamos conversando. A ver, ¿qué significa eso? Repite la pregunta, doctor. Le estoy preguntando por qué monitoreamos la cobertura de vacunación contra la tuberculosis o BCG en niños menores de un año. Para que disminuya la tasa de mortalidad, doctor. Para que disminuya la tasa de mortalidad. Está bien. ¿Pero qué razón tiene? Para tener el control de esa enfermedad, así no se puede propagar. Para llevar una estadística y control. Para prevenir. Ya. Bueno, le explico. Han dicho de todo un poquito. La tuberculosis, al menos acá en Santa Cruz y en el país, es una de las enfermedades crónicas infecciosas que da mucho dolor de cabeza y sobre todo afecta a gran cantidad de la población de nuestro pueblo. Y que se monitorea esta cobertura de vacunación en niños menores de un año porque queremos evitar una de las complicaciones graves de la tuberculosis en los niños menores de un año. ¿Y por qué creen que no se pone en los adultos? La BCG. La BCG no se pone en los adultos porque el adulto ya ha hecho la sensibilización de nuestro organismo y de nuestro sistema inmunológico contra el bacilo de Koch. Ustedes ya van en infectología, van a llevar tuberculosis, en neumología van a llevar tuberculosis y ahí van a entender bien cómo es la clínica de la enfermedad. Se coloca en niños menores de un año la BCG y se monitorea este indicador porque es de suma importancia para la protección del binomio, de una de las partes del binomio que es el niño. ¿Por qué? Porque se dice que como tenemos bastantes casos de tuberculosis, que tuecen, que no están en tratamiento, que andan sueltos por la calle los poseedores bacilíferos y que en todo momento hay bacilos en todo lugar. Y por lo tanto es riesgoso para el recién nacido. ¿Por qué es riesgoso para el recién nacido? Porque ellos todavía no han hecho el periodo de sensibilización y por lo tanto en cualquier momento puede afectarle la forma grave de la tuberculosis. ¿Cuál es la forma grave? La meningitis tuberculosa. Para evitar que el niño recién nacido entre en contacto con el bacilo y no se produzca daño severo, como la meningitis, se vacuna para que esté sensibilizado y pueda, digamos, defenderse de su organismo ante la agresión del bacilo. Entonces, por eso es que es importante medir la cobertura de vacunación porque si la población menor, o sea, el total de menores de un año son 1.000 y de esos 1.999 están vacunados, significa que uno no tiene la vacuna, pero 999 nos da la mayor cobertura de esos niños con vacuna BCG y por lo tanto la mayor parte van a estar protegidos y no se puede llegar a presentar complicaciones de la tuberculosis. La cobertura de SR, la SR es sarampión, rubiola, la vacuna, en niños de 2 a 23 meses, o sea, menores de 2 años. Se monitorea dividiendo los niños de 2 a 23 meses que han recibido la vacuna con dosis única sobre la población infantil o menor de 2 años, multiplicado por 100. Este tipo de indicador es un indicador de resultado. Su interpretación lo que nos va a decir es que revela el porcentaje de niños de 2 a 23 meses que han recibido la dosis única de la vacuna SRP, pero no la cantidad de niños inmunizados con la enfermedad. Se sabe que, al igual que en el caso anterior, vacuna pentavalente, hay una cantidad de niños que fueron vacunados y que no lograron inmunidad. Niños estos que junto a los no vacunados toman las cortes de niños susceptibles de contraer la enfermedad y que van aumentando esa enfermedad año tras año. Bien.
Existen otros indicadores también, como la cobertura de vacunación antihemorífica en niños de 12 a 23 meses, o sea, niños menores de 2 años. La fórmula es, en el número 2 se pone niños de 12 a 23 meses vacunados con dosis única de vacuna antihemorífica sobre la población de niños de 12 a 23 meses por 100. El tipo de indicador es el resultado. Luego tenemos indicador de cobertura de vacunación antihemorífica en personas mayores de 2 años. ¿Cómo vamos a conseguir ese indicador? Dividiendo personas vacunadas mayores de 2 años con dosis única de vacuna antihemorífica sobre la población menor de 2 años por 100. ¿Cuál es su interpretación? Es que esta vacuna en el menor de año no se coloca, o sea, el menor de año. Pero sí el mayor, y sobre todo los jóvenes y adultos, que requieren la cobertura de vacunación, porque mucha gente que se dedica al trabajo en el campo puede entrar en zonas de riesgo para fiebre amarilla y contraer la enfermedad, por lo cual es importante una buena cobertura de vacunación antihemorífica para las personas que están en riesgo o que ingresan al campo, o en algunos casos aquellas personas también que están expuestos como el personal de salud. Este indicador es de resultado. Bien. Cuando tomamos en cuenta otra clase de indicadores, ahorita hemos hablado de indicadores del niño. Ahora vamos a hablar de indicadores de la atención a la mamá. ¿Ya? Y para ello hay varios indicadores que nos van a dar justamente una idea de cómo está el programa justamente en ese establecimiento. Hablamos de la cobertura de control prenatal. ¿Y cómo conseguimos esta cobertura de control prenatal? El indicador. Dividiendo los controles prenatales nuevos antes y después del 5º mes sobre la población estimada de embarazos esperados por 100. Este tipo de indicadores de acceso, su interpretación significa que el indicador refleja la cantidad de mujeres embarazadas que acuden en demanda de una primera detección o primera atención en relación a la población de embarazos esperados. ¿Ya? Entonces, tanto la cobertura que podamos entender y mostrar nos va a servir justamente para identificar del total de embarazos esperados en una comunidad cuántos de ellos están haciendo su control. Si el porcentaje es bajo, tenemos que promocionar, tenemos que trabajar con la comunidad justamente para que nos entiendan y puedan acceder justamente a un establecimiento de salud. Otro indicador es la proporción de consultas prenatales antes del 5º mes de embarazo. Este indicador se saca dividiendo la consulta prenatal nueva antes del 5º mes sobre el número de embarazos atendidos antes y después del parto. ¿Ya? Se multiplica por 100, la meta es 60%, es un indicador de acceso. El indicador refleja la cantidad de mujeres que, con menos de 5 meses de embarazo que acceden a demanda de una primera atención prenatal. Ya. Y así hay un sinnúmero de indicadores, como por ejemplo el indicador de cobertura de embarazo con 4 controles prenatales. Acá en la fórmula se pone el numerador, el número de embarazos con 4 controles prenatales sobre la población estimada de nacimiento esperado por 100. ¿Ya? Esto de la población estimada de nacimiento esperado sale justamente de una estimación que tenemos a nivel de cada departamento o región. ¿Cuánto es nuestra población estimada, por ejemplo, de nacimiento esperado? Para tener una idea más o menos de lo que significa, digamos, la cobertura de esa población. Otro indicador es la proporción de embarazos con 4 controles prenatales. ¿Qué mide este indicador? Mide la confianza, mide la accesibilidad de las embarazadas justamente al control, al programa de control. ¿Ya? Entonces, en la cobertura de embarazadas con 4 controles prenatales, en el numerador ponemos el número de embarazadas con 4 prenatales sobre la población estimada de nacimiento esperado por 100. Este tipo de indicadores de resultado. Otros son los indicadores como la proporción de embarazos con 4 controles prenatales, donde en la fórmula se pone el número de embarazadas con 4 controles prenatales sobre el número de embarazadas con primer control prenatal por 100. El tipo de indicador es calidad de atención, la fuente es el SNI. Luego tenemos otro indicador que es el promedio de controles prenatales por embarazada atendida. En la fórmula se coloca el total de consultas prenatales nuevas y repetidas sobre el número de consultas prenatales nuevas. Este tipo de indicadores de resultados y calidad. ¿Cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ya, Sí, gracias. doctor. Luego tenemos otros indicadores como por ejemplo la atención de parto institucional. En lo que respecta al control prenatal ya habíamos mencionado hace rato un poco, ¿ves? ¿Por qué se hace el control prenatal? A ver, ¿quién me puede ampliar? ¿Por qué se hace el control prenatal? Para saber cómo va evolucionando el bebé o el feto y la salud de la madre. Ah, está bien. No se olvidó de la madre. Está bien. Entonces, el control prenatal se realiza justamente, como dice la alumna, de que se hace justamente para identificar síntomas de riesgo de enfermedades de alto riesgo obstétrico, para identificar los factores de alto riesgo obstétrico, para identificar los riesgos de la mamá que van a repercutir en la salud del niño. Porque cuando el niño está dentro, su salud y su vida del niño depende de que la mamá ya esté sana y que esté viva. Porque si la mamá está enferma, el niño también va a estar enfermo. Si la mamá se muere, el niño también se muere. Entonces, por eso es que es importante el control prenatal para identificar todos esos aspectos
que van a ayudar justamente a que tengamos y preservemos la salud de la mamá y del niño durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, en el control prenatal, ustedes, si alguna vez van a un establecimiento de salud y le ven qué es lo que le hacen en el control prenatal, empezando el llenado del carnet y de la historia clínica perinatal, se llenan todos los datos de la mamá, todos sus datos generales, ¿cómo se llama? Se anotan todos los antecedentes ginecobstétricos, obstétricos, de los últimos partos, etcétera, etcétera. Y eso hace que justamente nosotros vamos identificando todos los riesgos. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos? Pues mediante el examen físico de la paciente o también mediante los laboratorios. ¿Qué vamos a hacer con el examen físico de una paciente embarazada? Pues tenemos que identificar si los pies no están hinchados, si el dorso de la canilla no está hinchada, si tiene algún problema estimado con una infección urinaria. Para eso le pediremos un examen completo de orina. Pediremos BDDL para ver si el paciente no tiene sífilis. Pediremos justamente una prueba de COVID para ver si la paciente no tiene COVID. Haremos una prueba primero rápida para ver si la paciente es sospechosa o no de VIH. Y si en caso sale sospechosa, debemos confirmar con un laboratorio. Luego, ¿qué otras pruebas más hacemos? Hacemos un sinnúmero de pruebas como la toxoplasmosis, etcétera, etcétera, para identificar los riesgos. O todo es riesgo. Otra cosa que le hacemos justamente y se le debe hacer a la paciente que tenga control prenatal son pruebas, ¿ya? Pruebas que ayuden a modificar la situación en la que se encuentra, digamos, el establecimiento. Entonces es importante recordar que en la cobertura del control prenatal juega un papel importante la medición de cuánto hemos hecho, ya, de control prenatal de lo esperado. Y lo esperado nos lo va a dar los datos, nos lo va a dar el Instituto Nacional de Información, el INE, ¿ya? El INE es el que nos va a dar la población estimada, justamente total, de la comunidad o del departamento, de la ciudad o del municipio. Pero cuando nosotros estimamos los partos esperados, tenemos que hacer de acuerdo a un promedio, o sea, un coeficiente que nos va a ayudar a medir, ¿ya? ¿Y cómo se llega a saber estos datos de la población estimada? Multiplicando justamente ese indicador programático, que puede ser un 1%, ya puede ser un 10%, 2%, etcétera, y que eso sale en el censo. Las estimaciones porcentuales por grupo de edad, por grupo etario, salen en las encuestas, los censos. Entonces, en el caso de cobertura de parto institucional, nos va a medir justamente el número de partos atendidos en servicios y domicilio por personal de salud sobre la población estimada de partos esperados, por 100. El tipo de indicador es el resultado que puede expresar este impacto. Su interpretación es que este indicador muestra la cobertura de la probabilidad de atención de parto por el servicio de salud. Luego tenemos la cobertura de parto domiciliario por personal de salud. Se dice que antiguamente casi no había establecimientos de salud, y si había, no había, digamos, la cantidad necesaria de recursos humanos como para hacer un buen control prenatal, o que haya la cantidad suficiente de personal para poder hacerlo bien, etcétera, etcétera. Entonces, se utilizaban mucho las parteras o el personal de salud. Y cuando hablamos de parto domiciliario, es para ir a atender el domicilio y parto. Y en este indicador va a resultar justamente la división entre el número de partos atendidos en domicilio por personal de salud sobre la población estimada de partos esperados. La cobertura de parto domiciliario por partera capacitada, decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a medir este indicador de la atención de parto por partera en el domicilio? Este indicador de cobertura sale de la división del número de partos atendidos en domicilio por partera capacitada sobre la población estimada de partos esperados por 100. Este tipo de indicador lo que va a hacer es medirnos, ¿ya?, el resultado que puede expresar impacto. Su interpretación es de que el indicador revela la demanda insatisfecha de la comunidad que prefiere atender su parto en el lugar asistido por partera, familiar u otro tipo de agente comunitario. Un ratito en España. Otros indicadores que se utilizan también para medir o evaluar cómo estamos haciendo el control de las embarazadas, y en el caso del parto también el control de puerperio por consultas prenatales nuevas. Significa que nosotros con este indicador vamos a ir haciendo un seguimiento de todas las mujeres que han tenido su parto y que la estamos haciendo volver para el control, o que estamos yendo a su domicilio para controlarla. Este indicador sale de la división del numerador, colocamos la primera consulta por parto sobre el total de controles prenatales nuevos por 100. ¿Qué nos va a medir? Nos va a medir el resultado que puede expresar impacto, ya, de todas las mujeres que han sido controladas después del parto, y que verdaderamente estamos identificando que las mujeres, al controlarlas, no están entrando en riesgo justamente de enfermar. Doctor, Porque el control, sí. el total de controles prenatales nuevos quiere decir, en caso de que la mujer haya tenido un hijo anterior y tiene otro recién, es solo el del recién, digamos, ¿no es? ¿A eso es lo que yo entiendo? ¿O cómo es? A ver, ¿dónde está? A ver, vamos para atrás. El total de controles prenatales nuevos. Ya, vamos a pasar. Parto. Control prenatal. Cuando nos referimos al control prenatal, se refiere a todas las mujeres que tienen porongo, ¿ya?, de acuerdo a su población, si son 100, 200, a cuenta de ellas estamos llegando con controles prenatales nuevos. Nuevo significa la primera vez. No significa la primera vez en ese embarazo, ¿ya?, en ese embarazo, porque no podemos hablar de los anteriores embarazos. Entonces, este año 2022, ya, se tienen que embarazar 220 mujeres en el municipio de Porongo. Bueno, yo como establecimiento de salud, pues esa es mi meta, llegar a las 220.
Entonces, enero vendrán 20, febrero vendrán otras 20 y así. De tal manera que al año esas 220 estén controladas. Y el control se debe hacer, ¿por qué? Antes y después del quinto mes. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Tienen alguna idea? Yo sé que ahorita todavía no tienen mucha idea porque no han llevado esa materia. ¿Por qué creen que es importante el control antes y después del quinto mes? ¿Tienen alguna idea? Si no, no es imprescindible que... Pero algunos tienen idea. Doctor, porque se puede ver si es que el feto viene sano o se puede identificar ciertos síndromes mediante las ecografías. Ya, es un motivo válido. ¿Qué más? ¿Pero ustedes creen que solo interesan en el control del embarazo, solo interesa el niño? No, igual como le dije hace un momento, para evaluar y saber cómo va, ¿no?, la salud de la madre. ¿Y ahí qué cosas debemos identificar en la salud de la madre? Hacer un control de hemograma, exámenes de orina. ¿Alguien en el grupo es mamá ya? Yo. Ah, ya. Ya no, está bien. Eso yo les pregunto porque seguramente en su embarazo ya han visto qué cosas hacen. ¿Ves? Entonces, ¿por qué es importante? Yo vuelvo a repetir, en el control prenatal no solamente interesa la salud del niño, ya también interesa la salud de la mamá, porque si la mamá está sana, el niño va a estar sano. Si la mamá está viva, el niño va a estar vivo. ¿Ya? De ahí partamos. ¿Ya? Entonces, es importante porque a través del control prenatal nuevo, sobre todo cuando lo captamos antes del quinto mes, va a tener 4 meses para que cumplan sus 4 controles, que es la meta que tenemos. ¿Y por qué 4 controles más? Porque en esos 4 controles va a haber la oportunidad de identificar los signos de riesgo que puede entrar en cualquier momento la mujer embarazada. ¿Ya? ¿Cuáles son esos signos de riesgo? El aumento de presión, la mamá va a sentir dolor de cabeza, se le hinchan los pies, no está orinando bien, tiene problemas para orinar, ¿ya? Hay oliguria, ese es un signo de riesgo. Otro signo de riesgo es que tenga pequeño sangrado por su vagina, ¿ya? Ese es un signo de riesgo también, porque eso tiene que llamar la atención y la alerta para cualquier problema que pueda encadenarse. Entonces, como verán, antes del quinto mes, si nosotros las captamos a la mayor parte de las embarazadas y hacemos el control, vamos a estar cubriendo y protegiendo y estando oportunamente haciendo el control prenatal. Por eso, también es importante que antes del quinto mes haga su primer control, le identificamos y le hacemos una pruebita para VIH. ¿Sale positiva la mamá? A ver, 4 meses para hacerle quimioprofilaxis a esa mamá para que no nazca el niño con VIH. Porque esa es la finalidad de la quimioprofilaxis durante el control prenatal en las mujeres que resultan positivas para VIH. ¿Qué significa? Que si bien la mamá va a tener VIH de por vida, pero por lo menos al niño lo saquemos sin VIH. ¿Ya? Y se ha visto, por ejemplo, en estudios que han hecho acá en Santa Cruz, justamente en la maternidad, de que de 100 mujeres que han hecho quimioprofilaxis, 95%, o sea, 95 niños han nacido sin VIH. Solo 5 no han, mayormente porque empezaron tarde a hacer su quimioprofilaxis. Pero los que empezaron tempranamente, antes del quinto mes, justamente el niño nacía sin VIH, laboratorialmente confirmado. Entonces, es una buena medida hacer quimioprofilaxis. Por eso es importante en el control prenatal hacer su pruebita rápida. Y si no hay sospecha, no hay problema. Pero si hay sospecha, hay que hacer el laboratorio confirmatorio. Luego, otra enfermedad que puede atacar a la mamá es la toxoplasmosis, que puede desencadenar un parto prematuro o un aborto. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante la captación lo más tempranamente posible para el control prenatal. Otras enfermedades que pueden aparecer en el embarazo son las toxoplasmosis, las toxemias gravídicas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas toxemias gravídicas? La preeclampsia y la eclampsia. ¿Cuándo hay sospecha de preeclampsia? Cuando la mamá se le hinchan los pies, ya cuando comienza a tener dolor de cabeza o dolor abdominal agudo, ya comienza a tener mareo. ¿Eso qué va a significar? Que su presión se está elevando. Y si su presión se está elevando, pues en el control prenatal hay que bajársela. Hay que identificar esa alza de la presión y hay que bajársela la presión. Y hay que entrar en control riguroso porque puede en cualquier momento hacer eclampsia. ¿Y qué es la preeclampsia? Todo lo que le he manifestado menos convulsión. ¿Y qué es la eclampsia? Todo lo que le he manifestado más convulsión. Cuando ya entra en convulsión y entra en coma, la mamá está en riesgo de morir. Y si muere la mamá, muere el niño. Entonces, por eso es que es importante el control prenatal lo más antes posible. Y este indicador de cobertura de control trata de medir la captación lo más tempranamente posible. Si nosotros identificamos que la mayor parte, en este indicador nos muestra que la mayor parte está siendo captada antes del quinto mes y casi todas vienen, entonces nos podemos sentir tranquilos porque estamos cubriendo y protegiendo a toda la mujer embarazada. En el caso de la proporción de consultas prenatales antes del quinto mes de embarazo, nos mide justamente cuán efectivos somos. Vuelvo a repetir, el propósito y la misión del programa es que captemos antes del quinto mes la totalidad de embarazo. ¿Ya? Porque después del quinto mes ya no hay tiempo algunas veces ni para hacerle los laboratorios, ¿ya? Y algunas veces ni para hacerle tratamiento de todas las enfermedades que puedan aparecer. Otras infecciones de transmisión sexual o enfermedades como ¿para qué se hace el BDRL, por ejemplo, en control prenatal? Para la identificación de sífilis. ¿Por qué es importante controlar la sífilis durante el embarazo? A ver, ¿quién me puede contestar? Bueno, para controlarla, ¿qué dijo? Disculpe. La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual. La sífilis es importante identificarla, tratarla y controlarla durante el control prenatal para que no deje secuelas, una secuela grave que deja en el recién nacido. ¿Cuál es esa secuela grave? La ceguera. El niño nace ciego. ¿Ya? Y a nadie le va a gustar tener un hijo ciego, ¿ya? Que algunas veces no tiene cura. Entonces es importante por eso la captación y la identificación y hacerle todos los laboratorios. No que algunos colegas y algún personal de salud no les explican bien a la mamá todos estos aspectos. Por eso algunas se hacen y algunas no se hacen en los laboratorios. Y al personal de salud, o sea, a los colegas, le da lo mismo, que se haga o no se haga. Como no les afecta a ellos, lo dejan pasar. Pero algunas veces las mamás no se hacen en el laboratorio porque no han sido informadas, porque es
Entonces, es importante informar y importante orientar justamente. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Al puerperio. ¿Sí? ¿La sífilis igual puede hacer un aborto espontáneo o hasta la muerte del bebé? No lo escucho bien, no le puede aumentar un poquito el volumen a su micrófono, no lo escucha bien. No, yo digo que la sífilis igual se puede hacer un aborto espontáneo o entonces la muerte del feto, del bebé. Por supuesto, puede estimular. Cualquier infección, cualquier estímulo agresivo, físico, químico, biológico, puede ocasionar una estimulación para la contracción uterina y desarrollar un parto prematuro, un aborto en la mujer y provocar justamente la muerte del feto. Por supuesto que sí. Por eso es que es bueno controlar, ¿ya? ¿Esto ya hemos visto? No, creo que no. En cuanto a la cobertura de embarazadas con 4 controles prenatales, significa este indicador y nos mide un resultado de qué manera del total de controles prenatales, cuántas están cumpliendo los 4 controles. Y hablar de 4 controles significa que tenemos la oportunidad justamente de tiempo suficiente como para identificar todos los riesgos y tratarlos todos los riesgos, por eso que medimos los 4 controles. Y eso se consigue justamente dividiendo el número de embarazadas con 4 controles prenatales que hubieran hecho en el mes sobre la población estimada de nacimientos esperados por 100. Luego el otro indicador es la proporción de embarazos con 4 controles prenatales que colocamos en el numerador, o sea, el número de embarazos con 4 controles prenatales sobre el número de embarazos con primer control prenatal. Acá este indicador nos va a medir la calidad de atención del establecimiento del programa. Después tenemos el promedio de controles prenatales por embarazada atendida. Este indicador sale de dividir el total de consultas prenatales nuevas y repetidas sobre el número de consultas prenatales nuevas. La meta es alcanzar 4 controles. Este indicador es de resultado y de calidad. La cobertura del parto institucional, ya decíamos, ¿no? Que esta cobertura del parto institucional es importante porque en el parto también se pueden producir muchos daños, muchos problemas de salud para la mamá, para el niño. Y algunas veces el niño, pues, al no ser atendido por personal calificado, el parto se puede prolongar y puede el niño fallecer en el momento del parto, del periodo expulsivo. Entonces, este indicador nos mide eso. Ya muestra la cobertura de probabilidad de atención del parto por el servicio de salud. Es un indicador de resultado que puede expresar impacto. Y se divide, sale el resultado de la división del número de partos atendidos en el servicio y domicilio por el personal de salud sobre el total de población estimada de parto. Luego tenemos la cobertura de parto domiciliario por personal de salud. Acá nos mide el número de partos atendidos en los domicilios por personal de salud sobre la población estimada de partos esperados por 100. Este tipo de indicador nos mide un resultado que puede expresar impacto. Luego tenemos la cobertura de parto domiciliario por partera capacitada. Les decía que antiguamente se manejaba y se las capacitaba a las parteras para que le ayuden al personal de salud, porque mucha población de las embarazadas no acudían a los establecimientos de salud, porque ellas tenían otra forma de que las atienden parto. Por lo tanto, ellas no cambian sus costumbres. Entonces, los establecimientos de salud capacitaban a las parteras y después hacían un seguimiento de las atenciones que hacían con la partera ya capacitada, por lo tanto, ayudaba justamente a la disminución de enfermos y muertos justamente por hemorragia, por ejemplo. Entonces, esta cobertura o este indicador sale de la división del número de partos atendidos en domicilio por partera capacitada sobre la población estimada de partos esperados por 100. Este tipo de indicador es un indicador de resultado que puede expresar impacto. Su interpretación es que el indicador revela la demanda insatisfecha de la comunidad que prefiere ser atendido sus partos en el hogar, asistido por familiar, por otro tipo de agente o por partera capacitada de la comunidad. Bien, tenemos otra clase de indicadores que nos va a medir el estado de salud también de la mamá que tuvo su parto, ya sea domiciliario o en el hospital por personal de salud capacitado. Es el control del puerperio. ¿Y qué es el puerperio? Ya van a saber justamente cuando lleven obstetricia a qué se llama el periodo puerperal. El periodo puerperal se llama al momento después de haberse producido el parto hasta los 40 días de evolución o de involución del útero y en el cual vuelve a la normalidad el útero. En este periodo puerperal la mujer puede tener algunos riesgos cuando el parto no ha sido atendido bien o cuando ha habido complicaciones en la atención del parto. Luego también hay que tomar en cuenta que muchas enfermedades, sobre todo infecciosas, puede aparecer justamente en un útero que todavía está con secreción o que está todavía con la herida abierta donde estaba implantada la placenta. Por lo tanto, puede infectarse y puede aparecer justamente una infección puerperal, puede aparecer una fiebre puerperal, puede aparecer enfermedades infecciosas que puede terminar con el útero totalmente infectado y llegar justamente a la extirpación del útero para poder salvar la vida de la paciente. Esas son las histerectomías justamente por puerperio, por infecciones. Entonces, el indicador nos va a medir eso. Por lo tanto, este indicador sale de la división de las primeras consultas postparto que tiene la paciente sobre el total de controles prenatales nuevos. Nos va a medir este indicador el resultado que puede expresar impacto. Luego tenemos otro indicador que es la cobertura del primer control postparto en relación a parto. Acá se divide el número de primer control postparto sobre el total de partos institucionales por 100. Este tipo de indicador nos mide el resultado que puede expresar impacto. Luego tenemos la cobertura de partos en servicio. Y este indicador lo que trata es de ver de qué manera y en qué proporción los partos están siendo atendidos justamente en el hospital. Sale este indicador de la división del número de partos atendidos en servicio sobre la población estimada de partos esperados por 100. Este tipo de indicador nos mide el resultado que puede expresar impacto. Luego,
Ya en la población en general también tenemos otros indicadores que nos pueden ayudar para ver la producción que están teniendo en la consulta, como por ejemplo las consultas externas nuevas por 100 habitantes. Este indicador nos va a salir justamente de la medición de las consultas externas nuevas sobre la población total por 100. Este tipo de indicador nos mide la accesibilidad que existe del establecimiento hacia la población. La interpretación de este indicador es justamente que nos va a reflejar la demanda espontánea en la población hacia los establecimientos de salud. Vamos a ver el volumen de consultas que no puede inferirse al volumen de casos resueltos. Se toma como referencia para el registro de diagnóstico presuntivo o de sospecha clínica. Bien, creo que esta es la última lámina. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto? Como verán, estos indicadores lo que tratan es de ir siendo seguidos, generando información y mostrándonos lo que sucede en cada uno de los establecimientos de salud con cada uno de los programas, con la finalidad de que cuando analizamos y conocemos y medimos justamente cada uno de ellos, hagamos algo, tomemos decisiones, hacer algo para poder modificar justamente cada uno de los indicadores. Esa finalidad tiene el monitorear todo esto.